Imagino que se han de sentir un poquito cansados, exhaustos, ¿no? Por el trabajo, día ajetreado, pero no hay nada más reconfortante que estar en la casa de Dios y aprender más de su palabra. En esta tarde-noche traigo un tema que más bien es una pregunta. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Es un poquito a lo que vamos a reflexionar y meditar en esta noche. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Podemos empezar por muchas formas, ¿no? De muchas maneras, pero principalmente, ¿no? Personalmente, hacer memoria, meditar un poco, detenernos a pensar cómo está nuestro día a día y cómo está avanzando nuestro proceso de santificación. Ustedes saben que ese es un proceso que dura toda la vida, desde el momento que pusimos la fe en nuestro Señor Jesucristo hasta el momento que muramos o el Señor venga por nosotros. Entonces, hay que meditar en eso, ¿no? Reflexionar un poco y pensar cómo estamos caminando día con día. ¿Estamos caminando de la mejor manera? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo nuestros deseos, lo que nosotros consideramos que está bien? Entonces, vamos a ir viendo eso poco a poco para ir reflexionando, ¿no? Y pensar y ver cómo está nuestra vida. Tengo un punto que dice: el Hijo de Dios es tan fuerte como lo es en su vida de oración. Vamos a empezar por ahí. Ya vamos a ir reflexionando individualmente qué tan fuerte estamos. Dice otra vez: el Hijo de Dios es tan fuerte como lo es en su vida de oración. Recordemos que en nuestro diario vivir tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Pero también sabemos que también podemos ser guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es una decisión que todos los días, desde el momento que nos levantamos, nosotros tomamos esas decisiones. Si cuando nosotros nos levantamos agradecemos a Dios por un día más de vida, si somos conscientes de las bendiciones que Dios nos da día con día, o simplemente nos levantamos y bañamos, comemos y nos vamos al trabajo a hacer nuestras actividades como si fuera un día normal. Y así, transcurriendo el día, seguimos haciendo las cosas y pensando a futuro todo lo que nosotros queremos hacer o vamos a hacer. Por ejemplo, ¿no? Que dentro de 3 días sabemos que tenemos un viaje, entonces nosotros ya sabemos que vamos a ir a ese viaje. O tenemos otros compromisos personales. Entonces, así como seres humanos nos vamos programando, ¿no? Haciendo nuestras actividades, nuestras rutinas, pero la pregunta es: ¿Dios es parte de nuestro diario vivir? ¿Dios está en nuestros planes? ¿Tomamos a cuenta a Dios en nuestras decisiones diarias? Eso es a lo que invito esta noche a reflexionar. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o estamos siendo guiados por la naturaleza pecaminosa. Recordemos que hemos sido redimidos. Ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora somos hijos de Dios. Dios pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió por amor a cada uno de nosotros. Dios derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros.
fue un pago más que perfecto. Nosotros deberíamos de haber muerto en la cruz del Calvario, pero Él tomó nuestro lugar y murió por cada uno de nosotros, nos redimió, y por eso ahora somos nuevas criaturas, ahora somos llamados hijos de Dios. Le invito a que busquemos Santiago capítulo 5 y me da un amén cuando lo tenga, para ir entrando en materia. Santiago 5. ¿Lo tiene? Santiago 5, versículos del 13 al 18 dicen: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Vemos que en Santiago, el versículo 13, dice: si alguno de vosotros está afligido, haga oración. Vemos que el Señor es perfecto. Dios siempre tiene un plan para todo. Como el pastor también lo menciona en sus predicaciones, toda ayuda que nosotros necesitamos están en la Biblia. Solo es de buscarlas. El versículo 13 dice: si alguno de vosotros está afligido, haga oración. La pregunta es, ¿a veces cuando estamos afligidos, oramos? ¿Es lo primero que hacemos cuando estamos afligidos? Lastimosamente, como seres humanos, no siempre es la primera opción que tomamos. Siempre podría ser buscar a alguien de confianza, o buscar a alguien que nosotros consideremos que nos va a ayudar. En dado caso sea un problema que se pueda resolver económicamente, ¿no? Ya si es índole de enfermedad, considero yo, en mi punto de vista, que ahí sí todos nos ponemos a orar. Cuando nos enfermamos y no nos podemos levantar, creo que ahí sí lo primero, orar: Señor, sana, me siento mal, no me puedo levantar, no puedo comer. Ahí sí nos afligimos. ¿Por qué? Porque ya es algo que nos está afectando tanto en nuestra vida como en nuestras actividades. Es algo que nos afecta y no se nos escapa de nuestras manos. Entonces, como seres humanos, tendemos a afligirnos, a preocuparnos y pensar muchas cosas más. Entonces, pero el Señor nos insta y nos dice que oremos, es decir, que le hablemos a Él, que le digamos a Él cómo nos sentimos, que busquemos de Él. Porque lo que en esta noche quiero que aprendamos es que lleguemos a ser independientes de Dios. No,
¿Perdón? No, dependiente, esa es la palabra, me equivoqué, al revés, es dependiente de Dios, al revés, no. En nuestra vida diaria nos hacemos independientes de Dios. Entonces, en esta noche tenemos que aprender a ser dependientes de Dios, es decir, que todo siempre sea primero Dios. Continuando, dice el versículo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Claro, si no estamos preocupados, no tenemos problemas, estamos alegres, ¿no? Entonces, si estamos alegres, ¿qué dice el Señor? Que cantemos alabanzas, que lo alabemos y lo glorifiquemos. El versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamad a los ancianos de la iglesia, que oren por él. Aquí nos está diciendo que si alguno de nosotros está enfermo, ya sea no podemos orar, que llevemos en ese caso, ¿no? En petición, se lo digamos a algún hermano, ¿para qué? Para que nos lleven en oración, para que así el Señor nos pueda sanar, si es su voluntad, claro, porque acuérdense que no todo lo que pedimos se va a hacer. Todo siempre va a ser conforme y depende de la voluntad del Señor. Porque no solo porque nosotros queremos ser sanados, o solo porque nosotros queremos algo, Dios lo va a hacer. No es así. Al contrario, tenemos que estar pensando siempre que se haga tu voluntad, oh Dios. Y continuando, dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, se le serán perdonados. Aquí también recalcando, ¿no?, que la fe es el medio, ¿no?, por el cual nosotros podemos ser sanados. Porque si una oración sin fe, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe esa oración no es eficaz. Tenemos que tener fe en que eso se va a hacer así según la voluntad de Dios. Y el versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Aquí ya entramos en un terreno un poquito más difícil, ¿no? Porque aquí dice que se confiesen vuestras ofensas unos a otros. Es decir, que si alguien le ha dicho algo malo a otro hermano, que le pida disculpas. Si le ha fallado en algo, que le pida disculpas. De eso está hablando el versículo. Y sabemos que como seres humanos tendemos a ser orgullosos, ¿no? Y a veces no admitir nuestros errores o pensar que no hemos ofendido a otra persona con lo que hemos dicho o hecho. Entonces, pero aquí la palabra de Dios nos dice que nos insista a que confesemos, nos pidamos perdón los unos a otros. ¿Para qué? Para que así seamos fortalecidos y seamos sanados unos con otros. También nos dice que oremos unos por otros, que estemos siempre al pendiente de los unos por los otros. Si sabemos que hay un hermano que está enfermo, orar por él. Si sabemos que está pasando momentos difíciles, si obviamente no se le puede ayudar, pero se puede orar por él. Hay muchas maneras por las cuales uno puede ayudar al hermano. Entonces, Dios nos dice eso, que nos ayudemos unos con otros y que vamos a ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice. Nos recalca otra vez que la oración del justo puede mucho. Sin fe es imposible agradar a Dios. Después nos dan un ejemplo, que es el de Elías, que dice, Elías era un hombre
hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Quiero que busquemos, lo voy a buscar yo, Primera de Reyes, versículo 1. No, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17 dice, versículo 1. Estando Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá llovido ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí vemos lo que Santiago menciona, que Dios manda a Elías a predicarle al rey de Acab que no va a llover durante un tiempo, hasta que él lo diga. Entonces aquí vemos que no es porque, como dice Santiago, Elías fuera alguien sobrenatural o especial. No, Elías era otra persona igual que nosotros, pero su oración, la fe que él tenía en Dios, hacía que lo que Dios le dijera fuera hecho. Entonces, y como era un mandato directo de Dios, así iba a ser. Entonces vemos que Elías le profetiza eso al rey Acab, que va a haber sequía. Recordemos también que más adelante Dios lo manda a que se vaya a una cueva enfrente de un arroyo y que unos cuervos lo alimentan por un tiempo. Ya más adelante, cuando el arroyo se seca, Dios lo manda a la ciudad de Sarepta y ahí una viuda lo alimenta. Y vemos cómo Dios obra en la vida de esa viuda y su hijo. Entonces, más adelante, siempre en Santiago, vemos que en el versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Eso lo vemos más adelante en Primera de Reyes, versículo 18, cuando dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahí vemos que se cumple, ¿no?, el periodo que Dios le había dado al rey Acab mediante Elías, que lo manda nuevamente para que él le diga al rey que va a volver a llover. Entonces, vemos el poder de la oración, ¿verdad?, de la palabra. Como Elías confiaba y tenía fe en lo que Dios le ordenaba y le decía. Y vamos a ver también que una pregunta, ¿cuál es el propósito de la oración? Según opinión de cada uno de nosotros, podemos hacerla personal. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Con qué motivo? Digan. Sí, digan. La oración, hermano, es la única manera de poder conectar con Dios, Padre. Y hablar con Él constantemente. Y con nosotros, las milicias en la Él, ¿verdad? Entonces, por eso es que la oración que busca puede mucho. Porque si uno o dos nos ponemos de acuerdo, eso quedará. Sí, así es. La palabra, recordemos que la oración es el medio por el cual nosotros hablamos con Dios, en el cual
nos podemos desahogar, decirle todo lo que sentimos, nuestros problemas, todo lo que está pasando en nuestro diario vivir o lo que tenemos pensado a futuro. La oración es ese medio en el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Sabemos muy bien que Dios también habla, Dios se comunica, pero Dios lo hace a través de la palabra, a través de la Biblia. Entonces, son dos medios importantes que van de la mano, por decirlo así. La oración en la cual nosotros hablamos con Dios y la palabra mediante Dios nos habla a cada uno de nosotros. Entonces, retomando la pregunta, ¿cuál es el propósito de la oración? Podríamos pensar que hablamos con Dios para conmoverlo, para que Él supla nuestras necesidades, lo que nosotros queremos, o por qué lo hacemos. Entonces hay muchos motivos por el cual el propósito de la oración. Pero el más importante, el cual es, que me perdió, lo que andaba acá. El cual es hablar con Dios y darle comunicarnos con Él, decirle cómo nosotros nos sentimos, no tanto para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para decirle a Él cómo nos sentimos y que a través de su palabra Él nos guíe y nos ayude a tomar buenas decisiones y a crecer en su palabra y en su gracia. En Mateo capítulo 26, si gustan búscanlo, Mateo capítulo 26, versículo del 29 en adelante. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 26, versículos del 29 en adelante. Perdón, me equivoqué. 39, versículo 39. Más adelante. Recordemos que aquí es cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní. La palabra del Señor dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú desees. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí vemos que el Señor está orando al Padre y le está pidiendo que pase sobre él la copa. Pero él no está hablando de algo físico, sino de lo que se avecina más adelante, que es su muerte. El Señor le está pidiendo al Padre que pase de él la muerte, es decir, que él físicamente él no quería morir, no quería sentir ese dolor de la muerte. Pero el Señor le dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así muchas veces nosotros pedimos al Señor
esperando que Él cumpla o supla todo lo que nosotros le pedimos. Pero tenemos que saber que las cosas no son así. Siempre que oramos tenemos que pensar en que se haga primero la voluntad de Dios, no la nuestra. Entonces, así como el Señor Jesucristo hizo en el huerto de Getsemaní, vemos que regresa hacia los discípulos y le dice a Pedro, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Y el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos que el Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Y aquí nos dice que podemos estar dispuestos en el espíritu a hacer las cosas de Dios. Podemos querer tener el deseo de hacerlo, pero a veces el cuerpo no quiere. Más ejemplo, no, hoy día miércoles, estás cansado, estuviste trabajando todo el día, te mereces descansar. Ahí vas el otro miércoles, hoy no, anda a descansar. O, por ejemplo, no, anda a divertirte, anda a distraerte, anda a otro lado. El otro domingo va, te lo mereces, te esforzas todos los días. Entonces, uno puede tener el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, de buscar la palabra, de congregarse, pero el cuerpo a veces se lo impide, la carne siempre está ahí diciendo lo contrario. Ahí es donde entran, ¿no?, nuestra libre albedrío, nuestras decisiones, si hacemos caso al espíritu o hacemos caso a la carne. Obviamente que si andamos en la carne, es muy difícil que hagamos la voluntad del Señor. El versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esa copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente el Señor suplicándole, pidiéndole a Dios que pasara de él ese mal momento, ¿no? Ese momento difícil que era para él, como es la muerte, ¿no? Entonces, pero el Señor siempre le dice al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces es un claro ejemplo del cual nosotros debemos de tomar, que a pesar que nosotros podemos estar afrontando una dificultad de cualquier índole, siempre pongamos en primero que sea la voluntad de Dios sobre lo que nosotros queremos que suceda, porque así tiene que ser. Eso es lo que tenemos que aprender en esta noche, que no se va a hacer lo que nosotros deseamos, sino que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Recuérdense que Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Luego más adelante en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos nuevamente Dios diciéndonos, por nada estéis afanosos, sino que sean todas nuestras peticiones conocidas ante Dios. Es decir, que llevemos todas nuestras cargas, todos nuestros problemas
ante Dios, que se lo digamos en oración. Padre buen Dios, tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo este proyecto en mente. Me está pasando esta situación con esta persona. Quiero que tú me guíes a través del Espíritu Santo mediante tu palabra. Y el Señor, que es fiel y justo, lo va a conceder según su voluntad. Debemos de pensar así. Después dice, lleven si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. También hay que ser agradecidos con Dios, con todo lo que tenemos, por cómo estamos en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Él sabe el por qué estamos en esa situación. Acuérdense que siempre hay dos situaciones. Una siempre va a ser consecuencia de nuestros actos y otra va a ser porque es voluntad de Dios. Una adversidad que Dios ha permitido. No es porque nosotros hayamos hecho algo malo, sino que Dios lo ha permitido para fortalecer nuestra vida espiritual. Pero yo siempre tengo el pensamiento que normalmente es consecuencia de uno, mi punto de vista, ¿no? Siempre las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros actos. ¿Por qué? Porque personalmente yo, ¿verdad? Tomando como ejemplo, no siempre consulto a Dios cuando voy a hacer las cosas o cuando tengo algo en mente. Entonces yo sé que si eso no sale bien o algo pasa en el transcurso de lo que he pensado, es porque no he consultado a Dios. Entonces, y si algo ha pasado mal, es consecuencia de eso. Entonces también uno tiene que reflexionar, ¿no? Y saber si ha consultado a Dios o ha tomado decisiones propias y decir, no, yo solo manejo bien, no va a salir mal porque yo sé muy bien cómo es eso. Nadie me va a decir a mí cómo hacerlo. Acuérdense que como seres humanos tendemos a ser orgullosos, entonces, pero siempre hay que buscar de Dios, siempre hay que ser dependientes de Dios. Luego el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que la paz de Dios va a estar con nosotros. Si nosotros llevamos nuestras cargas a Dios, Él no solo nos va a ayudar, nos va a traer paz a nuestra vida, nos va a dar tranquilidad. ¿O acaso ustedes no se sienten tranquilos cuando saben que han terminado algo y ya pueden estar libres, descansados? Se siente una paz, una tranquilidad porque saben que ya salieron de eso. Ya ese problema ya se resolvió. Entonces, asimismo, Dios nos da paz cuando llevamos nuestras cargas, nuestros problemas ante Él. Él nos da descanso. Así como el salmo que leímos ahorita en la tarde, el Salmo 23, que Él dice que nos va a hacer descansar en delicados pastos. Entonces, si sabemos que Dios nos da paz y tranquilidad, ¿por qué no buscar de Él? Dice también, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él también nos ayuda a tener bajo control esos malos pensamientos que a veces tenemos como seres humanos, como raza caída. Él nos ayuda a través del Espíritu Santo a saber controlarnos y pensar antes de actuar. Recordemos que una vida en oración es una vida plena
de paz y tranquilidad. También la oración nos acerca más a Dios. Y eso, nosotros buscar más de Dios, la oración nos acerca a Dios y mediante eso Dios refleja su poder a través de nosotros, a través de las obras que Él hace en nuestras vidas, a través de sanidades, de todo lo que Él nos suple día con día, nuestros alimentos, nuestras carencias, todo lo que Él suple es una bendición y es gloria y honra para Él, porque Él suple todas nuestras necesidades. Recordemos que Dios también siempre está activo en cada una de nuestras vidas y Él sabe exactamente lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. Él sabe cada una de nuestras necesidades. Él sabe de lo que necesitamos, lo que queremos. Pero hay veces se nos olvida buscar de Él. Y pensamos que por nuestra propia cuenta podemos conseguirlo o obtenerlo. Para reforzar un poco lo que les acabo de decir, Mateo dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Aquí el Señor está hablando acerca de la oración y les dice que hay personas que repiten mucho lo que dicen y solo repiten y repiten y repiten, y por eso el Señor les dice: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. El versículo 7 dice: y orad, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por usar palabrerío serán oídos. El 8 dice: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Aquí vemos lo que dice la palabra, que el repetir mucho, así como dice, como los gentiles piensan que van a ser oídos. Al contrario, cuando vamos a pedirle al Señor, hay que hacerlo con fe, sabiendo que Él va a obrar según su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Quizás no al tiempo que nosotros quisiéramos, pero al tiempo de Dios. Entonces, hay que recordar eso, que las cosas no se van a hacer a nuestro tiempo, a nuestra manera, sino a la perfecta voluntad de Dios. Y para terminar, recordar el complemento de la oración, que es nuestra relación con Dios, ¿no? Cómo nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, y recordar la primera pregunta, que era: ¿cómo está nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios? Todo empezaba con eso. Entonces sabemos que la oración nos permite hablar con Dios, y para nosotros escuchar a Dios tenemos que ir a la palabra de Dios, en la cual Él nos habla a cada uno de nosotros. Y también tenemos algo más que nos va a ayudar en nuestro diario vivir, algo que nos va a ayudar a ser más fuertes, que el pastor estuvo hablando de ello el domingo en la mañana. No sé si lo recuerdan. ¿Alguien me puede decir qué es? La armadura de Dios. El pastor estuvo hablando de eso el domingo en la mañana, de la armadura que como hijos de Dios tenemos.
el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y también, lo más importante, la oración. Entonces, con eso termino y les incito a reflexionarnos y recordar y pensar cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Realmente tenemos una buena relación con Dios? ¿Estamos haciendo su voluntad? Y si sabemos esperar con Él o deseamos que se haga según nosotros queremos. Entonces es de reflexionar en eso y pensar si realmente estamos buscando de Dios o estamos tomando nuestras propias decisiones. Así que les invito a orar en esta noche. Padre buen Dios que estás en los cielos, te agradezco por todo y cada una de tus bendiciones, oh Padre Celestial, porque en esta noche nos has permitido estar aquí una vez más aprendiendo de tu palabra. Espero que